Doctor Pinzón, usted ha sido el ministro de Estado, ha sido embajador y ahora es precandidato presidencial y lo hemos escuchado en los últimos días hablando duro frente a este tema de la constituyente. ¿Cuál es su posición? ¿Qué cree usted que hay detrás de esta figura que está ambientando ya el gobierno? Pues mire, Ernesto, a mí me parece muy grave lo que está pasando. Pleno diciembre, final de año, cuando todo el mundo está supuestamente relajado, ya entramos en un año electoral, el gobierno ha hecho de todo. Básicamente ha llamado a una constituyente, ha declarado una emergencia económica y de paso cambió la cúpula militar. Y todo esto ha pasado en las últimas, diría yo, 72 horas en Colombia. Esto es un tema muy delicado, porque la pregunta es ¿cuál es la agenda que hay detrás? Cada vez que al gobierno no le pasa algo, decide que hay que cambiar la Constitución. Mire, reformar una Constitución es algo que forma parte de la vida de los países y en el marco constitucional de Colombia se puede, pero reformar la Constitución por ánimo de rabieta o con la expectativa de utilizarla como herramienta para mantener el poder, sea de manera directa o a través de un heredero, es un tema muy grave, porque aquí le están metiendo las manos al interés de la democracia colombiana. La democracia colombiana está empezando a estar en riesgo. Este es un tema muy delicado y me parece que el país tiene que verlo de esa manera. Aquí lo que hay es incluso el riesgo de que no tengamos las elecciones como las deberíamos tener, sino que hay una intervención permanente de distintas fuerzas, una jugarreta política. Yo me atrevo a decir que esto es prácticamente una intervención en política permanente. Yo quiero que el señor procurador se manifieste sobre esto, porque es que estamos ya en periodo electoral y el gobierno parece no importarle, funcionarios, ministros, participan directamente de la discusión política del momento. Esto es un tema muy delicado y muy grave. A todos los gobiernos les han hundido reformas, a todos sin excepción, incluso los que hemos sido ministros, como en mi caso, que llevé muchas reformas y fui muy exitoso con muchas. También el Congreso se manifestó en su momento y la Corte Constitucional también se manifestó. Y pues, ¿qué había que hacer? Corregir, seguir las reglas de juego, aceptar lo que venía. No, este gobierno ya en su fase final decide ponerle esta cáscara al país y poner a la democracia colombiana incluso en riesgo. ¿Y por qué? ¿Qué busca el gobierno con esto, según usted? Pues hay varias impresiones que yo tengo en esto, para hablarles francamente. La primera es que ese coqueteo de Petro con el poder y viendo ahora todos sus ministros entrando a la cárcel y demás, y los que faltan, y la familia que le falta, pues no debe ser muy cómodo pensar en salir del gobierno, y más de uno de ellos debe estar pensando que inventarse una razón de continuidad, que porque no lo dejaron gobernar, es un camino. Esa es una hipótesis. La otra, simplemente crearle una agenda al país para distraer la atención de todo lo que ha funcionado mal en seguridad, en salud, en corrupción, en estabilidad económica y meter al país en una conversación de un riesgo muy peligroso. Y la tercera es una más práctica, y es que es la agenda de eso que hoy en día se conoce como narcocomunismo en América Latina, y es que en todos esos países esto termina en que hay un apoyo criminal, llega un régimen y cuando el régimen ya llega al poder usando la democracia, pero habiéndose financiado con el narcotráfico, utilizan el poder para cambiar la constitución y tratar de crear un mecanismo que les permita la permanencia a largo plazo de lo que llaman el proyecto político. Entonces, cualquiera de las tres es nefasta para Colombia. Nefasta. Doctor Pinzón, usted tiene razón. El punto es que esa misma estrategia de la izquierda ya la vivieron desastrosamente en Ecuador, en donde se llamó una Asamblea Nacional Constituyente, y la situación jurídica, de orden público de Ecuador no puede ser peor, casi similar a la colombiana. Lo mismo pasó en Bolivia y bueno, el fracaso en Chile. Pero yo le pregunto por un punto que venimos debatiendo y venimos analizando desde muy temprano, y es el tema de la cúpula militar y ese revolcón faltando tan solo 7 meses. De todos los candidatos, y se los reconozco, nadie más que usted conoce muy bien por dentro qué está pasando en el ejército, qué piensan las fuerzas militares. ¿Cómo analiza usted ese cambio faltando 7 meses y cómo ve a las personas que están entrando en este momento en donde la situación de orden público del país no puede ser peor? Marta, el trato que el gobierno le ha dado a las Fuerzas Armadas es realmente deplorable. Las han maltratado, las han ofendido, las han debilitado, las han desmoralizado y ahora últimamente han intentado penetrarlas.
No es secreto que incluso hay unos oficiales que han sido llamados al servicio activo desde el retiro por sus afinidades políticas con el proyecto de Petro y de su gente. Y esto obviamente ha caído mal y genera suspicacias al interior. Al interior hoy hay zozobra, porque no se sabe quién está jugando para darle facilidades al gobierno y quiénes siguen actuando con los objetivos que define la Constitución y la ley, que es proteger la soberanía y el orden constitucional de Colombia. Dicho eso, desde el principio han salido cerca de 90 generales y almirantes de Colombia, y eso indudablemente en 4 años es un exceso. Es decir, eso ha básicamente debilitado la experiencia, el conocimiento y las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Y eso ha sido intencional, es parte del objetivo. Pero sí, también debo decir que quienes han llegado al mando son personas que conozco. Conozco al general López, conozco al general Carvajal, el almirante Rosso que está allí, y por supuesto también el nuevo comandante del ejército, y me parece que son oficiales que tienen carrera, tienen trayectoria. Lo que no van a encontrar en el mando es unas Fuerzas Armadas ni dotadas ni equipadas, y en cambio se van a encontrar una situación de orden público y de violencia muy creciente, muy delicada y con pocas herramientas para enfrentarlo. Pero yo espero que ellos se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, fortalecer sus instituciones, pero sobre todo proteger con lo que tengan a disposición la Constitución y el orden institucional del país. ¿A usted también le crea ruido que el general Hugo Alejandro López haya estado como observador en la mesa de paz del ELN? Algunos aseguran que el presidente lo que está haciendo acá es una jugada maestra para tratar de seguir con su agenda de la paz total, y que algunos en el propio gobierno han reconocido abiertamente que fracasó y que lo único que hizo fue fortalecer a estas organizaciones criminales. ¿Le crea ruido ese link que hacen con el general y el ELN? Sin duda la paz total es un desastre para Colombia y es un daño muy grave que se ha hecho, porque eso lo que ha permitido es la expansión de grupos terroristas en toda Colombia y de grupos criminales, la expansión de las economías criminales. Eso ya no es secreto. Uno viaja, como yo ya lo he hecho, a zonas como el Guaviare, la Macarena, el Amazonas, el Bichada, el Cauca, el Valle, y ¿qué es lo que se encuentra? Básicamente fronteras invisibles para las Fuerzas Armadas, la incapacidad de actuar incluso en barrios de las ciudades, en ciudades como Cali, en la misma Bogotá hay dificultades para actuar porque los grupos armados se sienten libres, se sienten protegidos y las Fuerzas Armadas tienen la duda si pueden actuar o no. Pero yo debo decir que del general López tengo básicamente memoria de lo que fue su carrera en el tiempo en que trabajó conmigo. Yo trabajé alrededor de 8 años como viceministro y ministro de Defensa, y por lo mismo recuerdo en él un hombre que fue un hombre exitoso operacionalmente, que fue un hombre comprometido institucionalmente, y espero que ahora en el máximo cargo, a pesar de que su jefe va a intentar hacer todo tipo de daños, pues pueda ejercer la autoridad de la manera más apropiada. Estimo que el hecho de que haya ido a la mesa con el ELN, lo que lo debió llenar fue de información y de lecciones para no dejar que el país caiga en las redes de semejante organización criminal. Claro. Doctor Benson, la última pregunta, hablamos de política. Las consultas claramente se están moviendo. ¿Cuándo toma usted la decisión para ver si va o no a consulta? John, hemos estado en buenas conversaciones con el equipo de la Gran Consulta, las 6 personas que básicamente crearon ese grupo, y seguimos en esas conversaciones. Yo estimo que en los próximos días, seguramente la próxima semana, tendremos una claridad sobre cómo podemos avanzar, pero por lo pronto esas conversaciones están en marcha y sí debo decirlo, mi manifiesto, porque lo dije desde el principio, crear una unidad en Colombia es vital. Crear unión es fundamental. Las consultas populares prestan ese servicio, permiten que muchos sectores se aglomeren para que formen una fuerza importante, y el país necesita de una fuerza sensata, que tenga puño de hierro, pero que al mismo tiempo tenga un compromiso con el país, con las instituciones, con la defensa de lo correcto. El puño de hierro solo se aplica a los violentos. De resto, es un tema institucional y es un tema de progreso país. Claro. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Pinzón. Éxitos en la campaña y muy agradecidos con el análisis que acaba de hacer usted sobre estos temas que son los que estamos tratando esta mañana aquí con nuestras audiencias. Buen día.
Muchas gracias, Ernesto, Marta, John, a todos un saludo, Mauricio. Gusto verlos. Feliz año. Chao, chao.